Hola amigos, buenos días. Este es un nuevo video de la sabiduría universal y las leyes universales con este tema de trascender las limitaciones. Voy a leerles un poquito. Dice, trascender las limitaciones. Los sentimientos y emociones son automáticas como enojarse, alegrarse, ser el bueno. No tenemos control de ellos, eso lo pueden recordar. Son estados mentales del reino animal y del centauro, mitad animal y mitad humano. Para trascender esas limitaciones mentales hay que pasar al reino humano, que asciende a la comprensión y conocimiento con pensamientos voluntarios, sostenidos y dirigidos, y no ser presa de la bestia que actúa reactiva y espontáneamente sin pensarlo, y puede resumirse esto en control de sí mismo. Entonces las murallas del ego y las creencias implantadas como la ignorancia irán dejando y tomaremos el camino a la tierra prometida, el cielo. Bueno, esto más que leer, lo he reflexionado en el sentido de que cuando estamos con nuestros seres queridos, los veo y casi todos nosotros somos presas, somos víctimas así del enojo, del coraje, del miedo, mm, de querer el dinero, de querer las cosas. Se enamora uno de, la gente, yo veo que la gente se enamora más de las cosas y de los bienes materiales y las cuestiones financieras que ver realmente el alma de uno o los sentimientos de uno de amor que se tienen hacia las gentes. Entonces yo siempre me imagino, bueno, ¿por qué no trasciendo esas limitaciones, como decía Friedrich Nietzsche, más allá del bien y del mal, que aquí, según las enseñanzas del maestro Gerardo Schmelding, sí se puede hacer, ir más allá? ¿Por qué? Porque el bien y el mal no existen, ni el castigo, ni los miedos como miedo a la muerte, miedo a morir. ¿Por qué no existen? Porque no morimos, solo perdemos nuestro cuerpo, nuestra forma, nuestra personalidad actual y vamos hacia otro mundo y solamente dejamos la materia atrás y la personalidad, pero nuestra conciencia sigue adelante. Entonces, ¿por qué tener miedo a la muerte? Decía un tal Higgs que decía que la muerte no existe y la vida es un juego y hay que jugarla. Entonces, el meollo de esto, más que vencer los miedos a la muerte, miedo a enfrentar, miedo a perder, o vencer las falsas creencias de la culpa, el castigo, la maldad. ¿Por qué falsas creencias? Todas estas creencias implantadas en nosotros en los tiempos anteriores a la Atlántida, eh, lo hacían ellos para, los sacerdotes de ese tiempo lo hacían para controlar a la gente, pues así la gente no alcanzaría la superación y la espiritualidad máxima que se consigue con el conocimiento de la verdad. Mucha gente ni siquiera sabe que hay leyes universales, entonces actuamos con el no sé o el creo que sé en vez de actuar con el sé. Entonces, cuando actuamos con el sé cómo hacer esto, sé cómo trascender las cosas, sé que las emociones y sentimientos son del reino animal y normalmente nos dominan. Entonces, hay que superar esto, por eso se llama trascender las limitaciones, como dijéramos así, un poco como en forma peliculesca, ¿no? Ir más allá del bien y del mal, del tiempo y del espacio y de la muerte. Y yo siempre seguiré vivo y pensando lo mismo y queriéndote lo mismo siempre en todo momento y en todo lugar. Y veo más allá del dinero, veo más allá de las cosas y veo más allá del tiempo. Eso lo he logrado ver y muchas veces trato de comunicarle eso a mis personas cercanas, mm, pero cuesta trabajo que lo capten. Pero hay que luchar por eso, por trascender esas limitaciones. Entonces, cuando trasciendes las limitaciones, rompes las murallas del ego
y la ignorancia, y te acercas a la comprensión. La comprensión te acerca a la neutralidad. ¿Y qué es la neutralidad? La neutralidad es el amor. Cuando aceptas a las personas y a todas las cosas como son, entonces empiezas a comprender que no puedes cambiar las cosas ni a las personas, puedes cambiar tú, tu interpretación, y actuar con el sé y con la comprensión, y no actuar con el no sé o el creo que sé. Por eso les decía en otros videos que muchas personas que veo alrededor siempre actúan con el creo que sé, o de plano no sé, y tomo decisiones pues al ahí se va, ¿no? A como salga, ahí después veremos cómo resulta. Y no, no hay que hacer eso. Por eso, cuando piensas en cómo trascender todas las cosas, inclusive cómo trascenderte a ti mismo, a los demás, como dicen, yo siempre estaré aquí esperando, actuando y esperando que todo pase para prevalecer y seguir viendo lo que yo siempre he visto. Veo el más allá del bien y del mal, más allá del tiempo y del espacio, más allá de las limitaciones mentales, más allá de las limitaciones emocionales, porque como ya les decía en otras partes, las emociones y los sentimientos son propiamente de los animales, no del ser humano. El ser humano está de tercera, cuarta conciencia, pero la mayoría de nosotros estamos en tercera dimensión y en tercera conciencia. Cuando llegamos a la cuarta conciencia ya somos ser humano total, no parcial, no mitad humano, mitad animal. Como decía el hermano Gerardo, eres un centauro. Y no es casualidad, ahora que me acuerdo, que en el zodiaco, acuérdense que hay un Sagitario, que es mitad animal y mitad caballo, con su arco y su flecha. Pues esa no es una casualidad, ahí lo pusieron los seres inteligentes de hace miles de años como una forma de enseñanza. Entonces yo los invito a que se superen. Hay por ahí compañeros que seguramente me van a ver que son víctimas de muchos de estas emociones y de estos sentimientos, del enojo, por ejemplo, o incluso de la enfermedad. ¿Por qué se enferma la gente? Porque actúa negativamente, porque actúa en contra de la ley de la naturaleza, y poco a poco pues se va enfermando. El maestro Gerardo decía que no hay enfermedades, sino enfermos, porque todos los virus, todas las bacterias, todas las cosas que pueden ser perjudiciales para uno, están siempre ahí desde hace millones de años. Solamente te atacan cuando tu sistema inmune y tu mente está débil. Entonces ya les habíamos comentado en otra parte que eleven su energía vital, haciendo caso de las leyes naturales, y eleven su energía vibratoria, pensando con comprensión y no dejándose llevar por las emociones que son automáticas, como por ejemplo el perro que automáticamente si lo pican muerde, ¿no? O la víbora. Así nosotros muchas veces actuamos instintivamente y reaccionamos con el enojo o con la alegría o con los sentimientos. Sentimental. Por eso mental quiere decir que son de la mente, no son de la conciencia. Entonces, pues este video es invitarlos a eso, a que traten de trascender sus limitaciones, sus apegos, y sean como Josué, el guerrero interno, que con la espada de la voluntad vence la ignorancia, y con los sonidos armónicos de la música vence las murallas del ego. El ego y la ignorancia son nuestros enemigos. No hay enemigos fuera. Esos enemigos están dentro de nosotros. Dentro de nosotros está el supuesto bien, el supuesto mal, el supuesto demonio. Todo es nosotros. Incluso, por ejemplo, el demonio. ¿Qué significa el demonio? El demonio significa el ego. Cuando dicen que Jesús fue 40 días al desierto a meditar
y a luchar contra el mal. No luchó contra el mal, ni con el diablo, ni ejércitos maléficos. Luchó contra el ego, entonces no me puedo imaginar ahorita. Trato de imaginarme cómo hizo para vencer al ego totalmente, al ego y a la ignorancia, y no dejarse llevar por las cosas fáciles, el camino fácil. Bueno, amigos, yo creo que es suficiente por hoy. Espero les guste. Si hay comentarios o aclaraciones, estoy a sus órdenes. Gracias.